Y esto causó un revuelo porque era un colegio de clase media alta y también era de familia, este joven de familia alta de Santiago. Y estaba esto un revuelo general, sobre todo en el ámbito deportivo y social. Cuando terminó la entrevista de televisión, me esperan los familiares y los padres de este joven ya fallecido, porque ellos habían demandado el colegio y querían que mis comentarios que yo había hecho en ese programa de televisión donde yo hablaba de muerte súbita y que se podía prevenir la muerte súbita con una buena evaluación de la frecuencia cardíaca, de la tensión arterial y de los cambios ortostáticos en jóvenes deportistas, y que era fácilmente prevenible. Ellos querían que yo dijera esto en la demanda, a nivel del tribunal, de que estaban demandando al colegio y que esas fallas que yo mencionaba no se cumplieron por los entrenadores del colegio, que no evaluaron nunca a sus jóvenes deportistas. Yo, por ética, realmente me negué a ser partícipe de esta situación de demanda que le habían hecho a ese colegio, de estos familiares, aunque le daba toda la razón de su demanda que hacían por su dolor que tenían, pero que había que entender que yo no era conocedor de todas las intríngulis del proceso, ¿no? de ese colegio y de sus entrenadores, que es lo que yo he hecho un comentario en base a preguntas que me hicieron en el programa de televisión. Pero que ellos podían utilizar, yo le daba el permiso a mi disertación en ese programa de televisión para que en base a los comentarios de cómo prevenir la muerte súbita, lo utilizaran, si ellos querían, en su acusación de denuncia de su demanda frente a la muerte de su hijo y de sus familiares, Dos momentos trágicos impactantes que los tengo dentro de mi experiencia de muerte súbita. Por tanto, les invito a ustedes a que tomen muy en cuenta estos comentarios de estos conocimientos de cómo prevenir la muerte súbita en deportistas. Continuamos. Ahora, ¿qué vemos en estos deportistas? Un aumento exagerado durante y después del entrenamiento de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. Muy importante. Hay mucha demanda de oxigenación, de oxígeno a nivel muscular, sobre todo del miocardio. Se producen muchos cambios a nivel electrohemodinámico que usted debe aprender y saber medir los cambios electrohemodinámicos para ver si estos cambios están llevando a este deportista a una situación de compromiso del sistema cardiovascular. Muchos de estos deportistas, aunque usted no lo crea, porque muchos de ellos, debe decirle, no llevan una buena nutrición deportiva. Aunque nosotros en el departamento que yo dirigía nos enfocamos bastante en estos temas, ustedes saben que muchas veces estos atletas no llevan esta buena alimentación y muchos se alimentan bajo, lamentablemente, consumen mucho colesterol, sobre todo el malo, el LDL, de Low Density Lipoprotein, de baja densidad, y esto produce placas ateromatosas a nivel ya de placas coronarias, lo que va a evitar flujo sanguíneo y disminución de la oxigenación del miocardio. Y esto va a llevar, lógicamente, a dos cosas: producción de isquemia y también infarto agudo del miocardio, definitivamente. Ahora, ¿qué cosas debemos nosotros siempre buscar en estos deportistas que están subyacentes? Los aneurismas. Son estos globitos, para que ustedes me entiendan, que se producen como una goma de un tubo de una goma de carro. Estos globitos que se producen, estos salientes, es un aneurisma en el caso de la arteria, y de repente explotan y la persona muere por hemorragia interna que no salva a nadie. Una muerte súbita instantánea. ¿Y qué debemos siempre mantener a través de las evaluaciones que hemos dicho? Y sobre todo electrocardiográficas, o sea, de usar el electrocardiograma. Ver si hay arritmia, sobre todo las arritmias, ver cómo está el ritmo cardíaco. Cuando hay arritmia, usted debe parar el entrenamiento inmediatamente, ya lo diremos las contraindicaciones, y también en los preinfartos, cuando usted sabe que ya está produciendo un preinfarto o le ha dado el preinfarto, usted debe
este atleta separarlo del deporte. Ahora, siempre cuando nosotros medíamos en la banda sin fin que conectábamos a una computadora para medir el consumo máximo de oxígeno, veíamos que se elevaba mucho en deportistas que tenían algún compromiso cardiovascular. Esto es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Estas elevaciones tan bruscas del consumo máximo de oxígeno. Usted debe buscar dos cosas. Si las contracciones cardiovasculares a través de la auscultación está defectuosa, o sea, soplos ya no inocentes, y también de si hay casos de fibrilación, tanto puede ser auricular y sobre todo si es ventricular, usted debe tomar medidas rápidas en el asunto. Otra cosa que debemos nosotros ver a través de que podemos medirla con una radiografía fácil, nosotros mandábamos a veces hacer radiografía, hablábamos con un hospital, dirección del hospital, y nos permitían hacer radiografía masiva de jóvenes, y algunos encontramos una hipertrofia ventricular izquierda de manera no fisiológica, y ahí tomábamos también algunas medidas y mandábamos a ese atleta a cardiología. Y una de las cosas que hablamos bastante nosotros cuando disertamos sobre diabetes y ejercicio y deportes es sobre el tema del sobreentrenamiento, que hablamos tanto con los entrenadores. Atletas que usted sobreentrena o le hace una sobreexigencia del entrenamiento, fácilmente lo lleva a fallos del sistema cardiovascular. Ahora, cuando se produce la muerte súbita, vamos a encontrar algunas situaciones que se pueden presentar. Por ejemplo, en la historia clínica siempre vamos a encontrar que algún familiar ha fallecido antes de los 50 años de edad por alguna falla de su sistema cardiovascular. Eso es sine qua non. Vamos a encontrar muchas veces ya personas hipertensas, personas que están siempre con su presión arterial alta. Esto también nos lleva mucho la atención. Pacientes que tienen ya diabetes mellitus. Ahora, como decíamos, también una mala nutrición, una mala dieta muy sobrecargada de sal, azúcares, grasas, sobre todo del colesterol LDL, ya lo mencionamos, el colesterol malo. También las personas que tienen como hábito de vida el tabaquismo y el alcohol crónico. Estas personas o que consumen tóxicos también son personas muy propensas a muerte súbita. Ahora, ¿cuáles son los temas más importantes para prevenir muerte súbita en deportistas? Pues lo primero es saber si presenta síncope, si presenta algún síntoma de importancia como mareos, dolor torácico, si presenta falta de aire, si presenta, ya dijimos, una historia de familiares fallecidos a temprana edad, si hay taquicardia o palpitaciones muy exageradas en su ritmo cardíaco, si presenta en algún momento mareo o dificultad por falta de aire, sobre todo en las pruebas de cambios bruscos ortostáticos, que ya lo mencionamos. Los ruidos y los soplos que no son inocentes, que son anormales, de tercera y segundo tipo de ruido, ya sí nos puede llamar también la atención. También un ritmo cardíaco que produce ya en el campo de la arritmia, que ya está descontrolada o no tratada. Y
Y también buscamos muy detenidamente las cardiomiopatías hipertróficas, que ustedes saben que la cardiomopatía hipertrófica es una afección de todo el sistema arterial y ventricular del corazón, y que también se produce ya una hipertrofia, sobre todo una hipertrofia asimétrica y sobre todo del tabique, que se engruesa. Es un tabique grueso que no deja pasar muchas veces el paso de la sangre, y esto produce regurgitación sanguínea y produce, es muy peligroso, que nos puede llevar a una muerte súbita. Ahora, ¿cómo nosotros entonces, qué debemos hacer? Siempre sostener y mantener estos programas dosificados, sistemáticos, bien prescritos por un médico especialista en medicina del deporte o cardiólogo que sepa de estos tipos de programación y de dosificación del ejercicio para evitar la muerte súbita. Siempre estar pendiente a cualquier signo, síntoma que nos presente el deportista o que los familiares o el entrenador nos los refiera. Siempre les recomendamos que los deportistas o aquellos que se someten a programas de ejercicios estén siempre en contacto con su cardiólogo y, si tienen la posibilidad, con su médico especialista en la medicina del deporte. Ahora, porque usted haga ejercicio o lleve un buen programa de entrenamiento, incluso un buen programa de nutrición deportiva, eso no implica que usted deje de lado sus recomendaciones y prescripciones farmacológicas, sobre todo de su cardiólogo. Siempre debe mantenerla al pie de la letra. Ahora, si usted presenta falta de aire, dolor en el pecho, náusea o vómitos, fiebre alta, algún proceso de arritmia cardíaca, una indigestión estomacal, pare inmediatamente los ejercicios. Nosotros hemos querido esta noche, en este momento, excúsenme el tiempo que se llevó, hubieron algunas fallas técnicas del video, pero ya lo fuimos corrigiendo en el camino, como dicen, ¿verdad? Manejando las cargas en el camino. Pero hemos querido con esto llevarle a ustedes estas recomendaciones, sobre todo de la muerte súbita en atletas y cómo prevenirla y cómo trabajar los infartos de pacientes en la rehabilitación cardíaca que ya han padecido infartos agudos al miocardio, pero sobre todo cómo prevenirlo con estos programas tan interesantes, tan importantes, de estos programas de ejercicios, para que usted, sus pacientes o usted mismo que me está escuchando, inicie sin miedo sus programas de entrenamiento con estas humildes recomendaciones que hoy le hemos traído en este tema de cardiología deportiva. Muchas gracias.